Bueno, ya estamos acostumbrados a las mentiras, porque no tienen absolutamente ya ningún pudor, ¿no?, respecto a las mentiras que se publican en los medios de comunicación, ¿no?, en España en concreto. Y yo imagino, claro, llevan mucho tiempo diciéndome, pues si tanto te gusta Cuba, ¿por qué no te vas a vivir a Cuba, no? Pues ya estoy viviendo en Cuba y entonces el siguiente paso era intentar desacreditarme de la manera que fuera, ¿no? ¿Cuál fue la manera que han encontrado? Yo te contaba a ti en la entrevista también que imaginaba yo en las redacciones de los periódicos al jefe de redacción hablando con sus mercenarios, diciéndoles buscad la manera de intentar desacreditar a Willy Toledo ahora que por fin nos ha hecho caso y se va a vivir a Cuba. Y bueno, pues la manera que han inventado y que han encontrado ha sido decir que yo vengo aquí a vivir en una mansión con chofer, con mayordomos, con cocineros y cocineras, etcétera, etcétera, ¿no? Pues no, es radicalmente falso, no es una estupidez como cualquier otra de las que dicen los medios de comunicación. Yo estoy aquí viviendo, pagándome mi alquiler y con los ahorros que he podido juntar durante todos estos años, estoy aquí ofreciendo mis servicios, trabajando sobre todo con el ICAP y colaborando con el ICAP, con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y haciendo el trabajo que puedo respecto a la difusión de la causa de los 5 de los cubanos, ¿no?, presos en los Estados Unidos de América, en esa otra gran democracia occidental modélica y ejemplar, ¿no? Y bueno, y teniendo mucho contacto con la gente del teatro, con la gente del cine, que es un poco mi ámbito, mi medio profesional, y disfrutando de La Habana, que creo que es la ciudad más maravillosa del mundo para vivir, ¿no?, con toda la oferta cultural que tiene, con toda la tranquilidad y la seguridad con la que se vive en este país, ¿no?, y en esta ciudad en concreto. Bueno, yo creo que toda la izquierda mundial que he estado en Cuba antes, de alguna manera, por supuesto que se idealiza, ¿no? Porque nuestro ideal es la justicia social y creo que si algún país en el mundo ha conseguido unos niveles de justicia social inigualables en cualquier otro lugar, ese es Cuba. Y es verdad que cuando llegué aquí por primera vez, pues yo pensé que era la sociedad perfecta, que todo funcionaba bien y que no había problemas. Y evidentemente eso no pasa porque no pasa en ninguna sociedad, ¿no? Pero cuando he llegado aquí y he tenido la oportunidad de vivir aquí y de conocer diversas realidades dentro de la propia sociedad cubana, y teniendo la experiencia de vida de haber vivido en un sistema capitalista durante toda mi vida, creo que la situación ahora mismo del pueblo cubano, de la clase trabajadora cubana, es envidiable con respecto a cualquier otro país, ¿no? Y sin ningún gramo de idealización estoy diciendo esto, ¿no? La alfabetización plena, la escolarización plena y gratuita, la salud, el acceso prácticamente gratuito a la cultura, el acceso prácticamente gratuito a la luz, al gas, al teléfono, el acceso gratuito absolutamente a la vivienda, con todos los problemas de vivienda que hay en Cuba, en cualquier caso, ¿no? Pero evidentemente no hay gente viviendo en la calle como hay en las grandes democracias occidentales, ¿no? Estados Unidos de América, con 300 millones de habitantes, tiene más de 90 millones de personas viviendo o en el umbral o bajo el umbral de la pobreza, ¿no? No existe la violencia en Cuba, y desde luego no la violencia institucional, y prácticamente nula la violencia a nivel de calle, ¿no? En las calles de las ciudades de La Habana. Evidentemente hay mucho trabajo que hacer, hay muchas cosas que mejorar. Hay carencias de transporte, hay carencias de suministro, hay carencias de producción propia de alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, como dijo el embajador de UNICEF en Cuba hace muy poquito tiempo, evidentemente Cuba es el paraíso mundial de la infancia. Y esto ya no es siquiera una opinión personal, ¿no? Hay infinidad de estudios y de datos oficiales de las Naciones Unidas y de otro tipo de organismos internacionales que dicen, por ejemplo, que Cuba es el país con la mayor esperanza de vida del mundo y es el país con el menor índice de mortalidad infantil del mundo, ¿no? Quiere decir que algo bien están haciendo los servicios de salud pública de la República de Cuba, ¿no? No sé, hay un montón de aspectos de la organización política y de los logros conseguidos por la Revolución Cubana
que más allá de idealizaciones y de afinidades políticas e ideológicas, creo que son incuestionables para cualquier organismo internacional que haya estado en la isla investigando cómo está funcionando el proceso político, ¿no? Es que los dueños de las empresas, de las grandes empresas de comunicación en el sistema capitalista, han pasado de ser medios de comunicación a ser medios de producción y de acumulación de beneficios económicos utilizando la presunta comunicación informativa, ¿no? Los periódicos, las radios, las televisiones ahora mismo obedecen a intereses económicos puros y duros, ¿no? Para nada están respondiendo a su obligación constitucional en España, por ejemplo, que es ofrecer una información veraz a los ciudadanos, ¿no? Esto está en la Constitución española, eso no se cumple en ningún caso, ¿no? Mienten para bien cuando les interesa, respecto a Estados Unidos, por ejemplo, respecto al propio sistema español, y mienten para mal cuando les interesa respecto a todos aquellos sistemas políticos que pueden hacerles perder sus privilegios y que pueden hacer sonrojarse a nuestro sistema capitalista en comparación con el sistema socialista de Cuba, ¿no? Entonces son capaces de mentir respecto a lo que haga falta, ¿no? Por ejemplo, ahora ya están reproduciendo nuevamente la nueva versión del señor Carromero, que dice que los servicios de seguridad fueron los responsables del accidente en el que él es responsable de la muerte de 2 personas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo más de este señor que probablemente es el agente secreto, el espía más estúpido que ha habido en la historia de la humanidad, que viene aquí a financiar a la disidencia y lo que hace es matarlos a todos, ¿no? Creo que la ciudadanía poco a poco se va dando cuenta ya de que si son capaces de mentir respecto a la propia situación interna del Estado español, ¿cómo no van a mentir respecto a otras realidades políticas y sociales en el mundo entero, ¿no? Hombre, yo creo que la participación y la acción de los artistas e intelectuales ha sido fundamental siempre en cualquier proceso político, ¿no? Pero en el caso concreto de España, si están desaparecidos de alguna manera o están cooptados por el capitalismo respecto a la situación política actual y la realidad actual del Estado español, ¿cómo no lo van a estar respecto a cuestiones como la defensa del proceso revolucionario cubano, ¿no? Que tantos ataques puedes llegar a sufrir por parte de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, por un lado está el miedo absoluto a ser identificado con un proceso tan democrático como el proceso cubano, cuando puede ser tachado de amigo de los dictadores, amigo de las dictaduras, amigo de la represión, de la presión comunista, etcétera, 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 que todavía, sorpresivamente, todavía sigue funcionando aquello del peligro comunista, sin darnos cuenta que el peligro real para la humanidad es el capitalismo, ¿no? Y el neoliberalismo. Entonces yo los echo de menos. Existen los intelectuales, ¿no? Existe Carlos Frabetti, existe Carlos Fernández Liria, existe Belén Gobopegui, existe Pascual Serrano. Existen infinidad de los mejores, Alfonso Sastre, los mejores y más lúcidos intelectuales de nuestro país están del lado del proceso revolucionario cubano, ¿no? Lo que pasa es que están desaparecidos de los grandes medios de comunicación. Por eso yo siempre insisto en negar la mayor cuando nos dicen que los intelectuales de izquierdas están desaparecidos. No, existen y son los mejores que tenemos. Pero evidentemente no van a tener su espacio en Telecinco, muchísimo menos en Prisa y en medios de comunicación, incluso en los pretendidamente progresistas, ¿no? Como El País, la cadena SER, etcétera, etcétera. Pero existen, siguen peleando, siguen luchando, están en la brecha y van a estarlo siempre, ¿no? Entonces yo recomiendo a la gente que tenga ganas y necesidad de informarse realmente sobre el proceso revolucionario cubano, que acuda a estos intelectuales, a estos artistas, ¿no? Y que se olvide de los grandes medios de comunicación, que lo único que hacen es mentir, tergiversar en su propio beneficio, ¿no? Al final, en su propio beneficio económico. Y luego están todos estos intelectuales y artistas que se han pasado al otro lado, que presuntamente se presentan a ellos mismos como progresistas, incluso de izquierdas,
Y yo creo que es imposible considerarse una persona de izquierdas y no defender a la Revolución Cubana, evidentemente con todas las críticas que podamos hacer constructivas para ayudar a mejorar el proceso, ¿no? Pero cualquier intelectual que se diga de izquierdas, que vaya por allí haciendo entrevistas y despotricando y diciendo mentiras sobre la Revolución Cubana, creo que no merece a sí mismo llamarse de izquierdas, ¿no? Pues mira, en España me parece que se está construyendo falsamente una gran cortina de humo con el asunto de Bárcenas, de los papeles de Bárcenas, de los sobres y los sobresueldos, ¿no? Creo que es un robo sistemático, muy antiguo en el Estado español, pero realmente insignificante en muchos casos, ¿no? Aunque sea por el monto económico de lo que se están llevando. Lo están vendiendo como un pequeño error dentro del sistema, y cuando yo creo que el error es el sistema en sí, ¿no? Entonces el capitalismo, la corrupción y el robo son inseparables, porque son un mismo sistema compuesto de todos esos elementos, ¿no? El imperialismo, las guerras, etcétera, etcétera. Creo que para mí es mucho más grave que en su momento el señor Felipe González Márquez, con su aureola de demócrata progresista, privatizara un innumerable número, valga la redundancia, de empresas públicas, de las que luego él es consejero delegado cuando han sido privatizadas. Creo que ese ha sido el gran robo que nos han hecho a la clase trabajadora y al pueblo español, ¿no? Privatizar la telefonía, privatizar la luz, privatizar el gas, privatizar los medios de comunicación, y cerrar y desmantelar cualquier tipo de tejido industrial y productivo que había en el Estado español, ¿no? La minería, la pesca, la agricultura, la venta del Estado entero, del Estado español y todos sus bienes a las empresas privadas. Creo que ese es el gran robo, ¿no? Y ahora, bueno, pues están utilizando este pequeño error de sistema, como ellos dicen, para hacer un gran todo, justificar que lo que hay es un par de manzanas podridas cuando lo que está podrido es el sistema, ¿no? Pues mi proyecto profesional aquí es trabajar en América Latina, que ahora mismo yo creo que es el espejo al que debemos mirarnos todos. Los procesos argentinos, bolivianos, venezolanos, el cubano, que están todos, que probablemente ninguno de ellos hubiera existido si no hubiera existido el proceso cubano, ¿no? Yo siempre digo que no hubiera existido probablemente Evo Morales o Hugo Chávez o Rafael Correa si antes no hubiéramos tenido a un Fidel, ¿no? Y en este caso, y ahora mismo a un Raúl. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, creo que donde están pasando las cosas ahora mismo es en América Latina, donde hay cosas que defender es en América Latina, y donde hay trabajo para mí como profesional del cine, del teatro, la televisión, es en América Latina, ¿no? Que viva Fidel, que viva la Revolución Cubana, que viva los pueblos en lucha del planeta entero, que tenemos que seguir luchando contra la injusticia y que no habrá paz hasta que no haya justicia social en el mundo entero, ¿no? Y creo que el lugar referente en el mundo entero respecto a la lucha por la justicia social es Cuba, ¿no? De hecho, hay que ver cómo en las manifestaciones estas de la llamada primavera árabe, toda la clase trabajadora árabe sacaba a la calle banderas del Che Guevara, de Fidel, de Cuba, etcétera, etcétera. Creo que a pesar del bombardeo mediático, las tergiversaciones, las mentiras viles y ruines contra la Revolución Cubana, los pueblos pobres del mundo saben perfectamente qué es lo que significa Cuba y el peso político que tiene Cuba, por ejemplo, en las Naciones Unidas, ¿no? En el grupo de los 77 más China, Cuba es el país fundamental al que todos los países del mundo consultan a la hora de materializar avances sociales respecto a la salud, a la educación, a la cultura, al internacionalismo, ¿no? Yo creo que si algo nos ha enseñado muchas cosas Fidel y la revolución, ¿no? Pero si algo nos ha enseñado Fidel y la revolución, yo creo que es la lucha internacionalista y la conciencia de que si no conseguimos un gran cambio global, no conseguiremos la justicia social. Y yo imagino, claro, llevan mucho tiempo diciéndome, pues si tanto te gusta Cuba, ¿por qué no te vas a vivir a Cuba, ¿no?
pues ya estoy viviendo en Cuba y entonces el siguiente paso era intentar desacreditarme de la manera que fuera, ¿no? ¿Cuál fue la manera que han encontrado? Yo te contaba a ti en la entrevista también, con mayordomos, con cocineros y cocineras, etcétera, etcétera, ¿no? Pues no, es radicalmente falso, no es una estupidez como cualquier otra de las que dicen los medios de comunicación. Yo estoy aquí viviendo, pagándome mi alquiler y con los ahorros que he podido juntar durante todos estos años, estoy aquí ofreciendo mis servicios, trabajando sobre todo con el ICAP y colaborando con el ICAP, con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y haciendo el trabajo que puedo respecto a la difusión de la causa de los 5 de los cubanos, ¿no?, presos en los Estados Unidos de América, en esa otra gran democracia occidental, modélica y ejemplar, ¿no? Y bueno, y teniendo mucho contacto con la gente del teatro. Bueno, ya estamos acostumbrados a las mentiras, porque no tienen absolutamente ya ningún pudor, ¿no?, respecto a las mentiras que se publican en los medios de comunicación, ¿no?, en España en concreto. Y que imaginaba yo en las redacciones de los periódicos al jefe de redacción hablando con sus mercenarios, diciéndoles: buscad la manera de intentar desacreditar a Willy Toledo ahora que por fin nos ha hecho caso y se va a vivir a Cuba. Y bueno, pues la manera que han inventado y que han encontrado ha sido decir que yo vengo aquí a vivir en una mansión, con chofer, con